¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, un espacio que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos en el tema de la investigación, los fondos públicos en las universidades públicas y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente de ciencias básicas y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el máster Manfred Sandí Díaz, profesor e investigador de la Escuela de Biología. Bienvenido, Manfred. Muchísimas gracias, don Gustavo, por la invitación. ¿Cuál es su área de especialidad? Cuéntanos un poquito de su formación académica, Manfred. Ok, yo soy biólogo y tengo una maestría directamente en ciencias biomédicas, en fisiología celular. En el posgrado de la Universidad de Costa Rica. En el posgrado de ciencias biomédicas de la Universidad de Costa Rica y realicé una pasantía en la Universidad de Toronto junto con el Hospital de Niños de Canadá. Antes de que hablemos de la enfermedad que usted estudia, por la cual ha sido invitado a Conciencia, ¿qué otro aspecto de la salud humana ha trabajado usted, Manfred? Ok, yo me he vinculado mucho con enfermedades que son metabólicas, que están relacionadas con defectos a nivel de una enzima o a nivel de proteínas. Trastornos metabólicos. Exacto, generales. trastornos metabólicos, pero desde el punto de vista relacionados con alteraciones y su función posterior, o qué efectos va a originar esas mutaciones. ¿Y algunos ejemplos de esas enfermedades? Ok, la enfermedad de Wilson. ¿Qué consiste? Es una enfermedad relacionada con acumulación de cobre a nivel hepático. He trabajado con el gen de banda 3. El gen de banda 3 es un marcador que existe a nivel de pacientes con leucemia. Leucemia. He trabajado con síndrome de Nash, que es también una enfermedad a nivel hepático, produce una cirrosis no alcohólica. Y con fibrosis quística y todas las patologías relacionadas. Más recientemente. Bueno, y casualmente hablemos de fibrosis quística en Costa Rica. ¿Qué es la fibrosis quística? Porque estoy casi seguro que no conocemos esos términos. Quiero que hablemos de incidencia, de por qué fibrosis quística, qué lo lleva a usted a iniciar un estudio en fibrosis quística. Pero primero definamos qué es fibrosis quística. Ok, fibrosis quística es una patología, es hereditaria, autosómica recesiva, en la cual... Perdone la interrupción, ¿qué es eso de autosómica recesiva? Ok, autosómica recesiva significa que las personas las familias no heredan la patología de generación en generación, eso quiere decir de padres a hijos, sino que el defecto se da principalmente cuando la persona es portadora asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Transporto una alteración, pero yo no la presento, sino hasta el momento en que vaya a tener hijos, que vaya a tenerlos con una persona que también es portadora. Y para que esa condición se dé, ¿tiene que ver con sanguinidad o no necesariamente? ¿Cuál es la probabilidad de que yo vaya a tener hijos con alguien y que también sea portadora de ese mismo gen? En fibrosis quística, en fibrosis por quística. supuesto. Bueno, una de las probabilidades de que se exprese fibrosis quística es la alta consanguinidad. Sin embargo, cuando iniciamos el estudio o los objetivos, observamos que en realidad la consanguinidad no era el detonante exacto en la población costarricense, sino que en nuestro país se ha dado en forma al azar y por los efectos migratorios que se han dado hacia la región del Valle Central. Ah, qué interesante. Entonces si retomamos la definición de fibrosis quística, porque ahí lo interrumpí. Ok, entonces fibrosis quística es un defecto a nivel de vías respiratorias principalmente, en las cuales se da acumulación de sales, especialmente de cloruro de sodio. La enfermedad está relacionada por un defecto en una proteína que transporta cloruro. Entonces, al estar defectuoso ese cloruro, o el transporte precisamente, origina un efecto osmótico, un efecto de atracción para nivelar las cargas negativas del cloruro. Entonces, el nivelar la carga negativa, hay atracción de cargas positivas, entonces atrae el sodio.
Entonces eso se produce cloruro de sodio. Entonces eso se va dando una acumulación a nivel de diferentes sistemas o a nivel de órganos. Y precisamente el diagnóstico más típico o clásico que se ha dado es con las pruebas de sudor, con la concentración de sales o de cloruro de sodio. Muchísimo más alta, mucho más alta a nivel de sudoración. Sin embargo, y es una prueba diagnóstica. Es una prueba diagnóstica. Eso es lo que se hace en forma rutinaria a nivel de hospitales a nivel mundial. Los niveles de cloruro en sudor. Porque de antemano, leyendo mucho la literatura, afecta infertilidad. ¿Por qué esto afecta la infertilidad, sobre todo masculina, Manfred, o me equivoco? Especialmente la masculina. En femenina se ha observado que afecta menos de un 2%. Muy bajo. Y es relativamente, bueno, muy baja. En la masculina lo que se ha observado es que fibrosis quística tiende a obstruir todos los conductos orgánicos, todos los órganos que tienen conductos tienden a obstruirlos, por el mismo efecto de concentración de sales y por atracción de agua. Pero no necesariamente los del sistema reproductivo, en términos generales todos. En términos generales todos. Ok. Pero se ha observado que en infertilidad masculina, las personas que son portadoras asintomáticas, como definimos al inicio, tienen problemas los hombres de fecundidad. Entonces se ha observado que el efecto de una sola mutación hace que tenga ese efecto de obstrucción a nivel de conductos seminales. Qué interesante. ¿Y algún otro síntoma característico de la fibrosis quística? Ok. El síntoma más común o más conocido es episodios similares a asma. Entonces se dan episodios cuadros asmáticos. Cuadros asmáticos. Problemas respiratorios en términos generales. Se dan problemas a nivel de obstrucción respiratoria, mucha acumulación de mucosidad. Entonces los pacientes tienden a hacer episodios de tos como bronquial muy concentrada de bacterias, porque esa acumulación de sales originan un foco importante en la infección de ciertas bacterias. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Manfred, Okay. y en el siguiente segmento me interesa destacar un poquito esos problemas respiratorios relacionados con fibrosis quística. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con Conciencia. Hablamos el día de hoy con el máster Manfred Sandí, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hablamos, Manfred, en el segmento anterior de que síntoma característico es una especie de asma, un problema respiratorio en los pacientes con fibrosis quística. ¿Cómo sabe el paciente o cómo sabe el médico si se trata de un cuadro asmático o si se trata de fibrosis quística? Ok, el mismo diagnóstico es el método de sales en sudor. Es un indicador preciso de que si es fibrosis o es asmático. Uno de los temas interesantes cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto fue el de desarrollar un método alternativo al diagnóstico o la diferenciación si es asmático o si es fibroquístico. Entonces ahí empezamos a involucrar todas las metodologías a nivel de biología molecular o de genética molecular. A nivel de ADN. A nivel de ADN, exacto. Entonces ahí fue donde... ¿Puede haber duda con el diagnóstico, Manfred, clínicamente hablando? Sí, ahí el nivel clásico para decir que es un paciente fibroquístico o no lo es un nivel de 60 miligramos o un nivel, ese nivel indica si está por encima de 60, se da una clara visión al médico o a la parte clínica de que es fibroquístico. O sea, 60 los niveles de cloruro. De los niveles de cloruro. Entre 50 y 60 nos dan un margen de error o un margen de que podría existir una ambigüedad, exacto. Y por debajo de 50, claramente podría ser pacientes con asma.
con asmáticos o con alguna otra Complicación patología de respiratoria. tipo alergias, etc. Sin embargo, se ha observado que hay mutaciones en las cuales son no clásicas, en las cuales la expresión de la enfermedad o el nivel de cloruros que se están dando pueden darle un efecto erróneo. ¿Por qué razón? Tienen una corriente, un transporte de cloruros a través de las proteínas que habíamos mencionado, en las cuales son normales o casi normales. Y eso hace obligatorio la prueba molecular para confirmar si se trata Exacto, de un exacto. cuadro Eso fibroquístico. es, a nivel internacional, es un punto obligatorio, en las cuales si dan cloruros dudosos o cloruros en los cuales suben o bajan con cierta frecuencia después de 1 o 2 análisis de cloruros, eso ya es obligatorio para hacer un análisis molecular. ¿Cómo nace el proyecto de ustedes, Manfred? ¿Es una iniciativa suya o es alguien de la caja que lo llama, lo contacta a usted para presentarle el problema serio? Y eso que no hemos hablado de números, la incidencia ahorita la vamos a cubrir, pero ¿cómo nace la idea de desarrollar un proyecto en fibrosis quística? Ok, fibrosis nació alrededor del año 2001. En la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, en el posgrado de Ciencias Biomédicas. Yo estaba desarrollando una investigación por tutoría y me contactaron por mi interés en la línea de enfermedades metabólicas con el doctor Carlos de Céspedes y con el doctor Saborío Rocafort del Hospital de Niños. Entonces ahí, después de varios análisis o varios días de reuniones, encontramos que fibrosis quística cumplía ciertos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos que estaban cumpliendo? Primero, un aumento sustancial en el número de pacientes, en la incidencia. Segundo, el mismo problema de diagnóstico a nivel de cloruros. Y tercero, era uno de los genes que recién se estaban secuenciando. De moda. De moda, exacto. Y una buena relación un buen contacto que teníamos yo como estudiante con la persona que descubrió el gen, con la persona que lo secuenció, lo identificó, con LabChi en Canadá. Entonces eso fue lo que nos conjuntó a desarrollar el proyecto. Claro está, habían varias patologías, pero a lo sumo se llegaban a 2, 3 pacientes. En ese momento, fibrosis tenía 25 pacientes y en un lapso de un año había crecido a 35, era 10 pacientes más. Entonces, es decir, la incidencia pasó de 25 a 35 en cuestión de un año. En cuestión de un año. Entonces, eso fue en el 2001, 2002. ¿Y actualmente? Actualmente, según las estadísticas que lleva la Asociación de Pacientes de Fibrosis Quística, ya van por cercano a 100, 100 algo. La incidencia. La incidencia. ¿Qué factor externo? ¿Tiene que ver un factor externo o creen ustedes que es meramente genético? Ok, bueno, el proyecto sirvió en un inicio para mi tesis de maestría, en donde queríamos desarrollar o observar cómo estaban comportándose las mutaciones en el país. Después ya logramos inscribir un proyecto, después de terminar la maestría, yo me vinculé con la Universidad de Costa Rica e inscribimos 2 proyectos paralelos, que era para observar realmente qué estaba ocurriendo con fibrosis. Logramos observar qué alteraciones existían, pero el objetivo principal era ver qué era lo que se estaba desarrollando o qué era el factor externo que estaba originando que aumentara las incidencias. Un punto importante que encontramos ahí fue la migración. Ese efecto azaroso. La migración de las personas. Exacto. El fue movimiento. Un movimiento, la migración de las personas hacia el área del Valle Central originó que se dieran ciertos núcleos en los cuales se dieron concentraciones. Que estamos tratando de resolver el por qué se llegaron en forma al azar esos núcleos. Hay dentro del Valle Central, propiamente. Dentro del Valle Central. Hay una explicación clara. Vamos a dejar eso para el siguiente segmento, que es bien interesante, Manfred, y ya regresamos con todos y todas ustedes.
Continuamos con Conciencia. Hablamos con el máster Manfred Sandí sobre fibrosis quística. En el segmento anterior, Manfred, hablamos de que la migración de ciertos grupos en Costa Rica hacia el Valle Central tiene mucho que ver con fibrosis quística y sobre todo con esta alta incidencia que comentamos anteriormente. Cuéntenos, porque es extremadamente importante entender ese movimiento de poblaciones humanas. Sí, precisamente un dato interesante que arrojó fibrosis quística en un inicio es que la mutación más común en nuestra población es la segunda o la tercera más importante a nivel mundial. Eso nos cambió completamente la visión. Era una mutación más leve en los síntomas y era una mutación que estaba relacionada principalmente con poblaciones de origen europeas, de la parte sur europeas. Entonces, observando varios datos y observando las genealogías hasta 4 generaciones hacia atrás, empezamos a observar que precisamente la migración de esta mutación a nivel genealógico y a nivel de marcadores, a nivel de ADN, estaban coincidiendo mucho con los marcadores de las poblaciones de Andalucía y de las Islas Canarias. Ah, qué interesante. Entonces resulta que esta mutación, la G542X, logramos observar que se mantenían a nivel de constitución de marcadores o de polimorfismos, se mantenían intactas en la parte de Guanacaste y se empezaron a observar que por efecto migratorio se empezaron a introducirse con el tiempo hacia el Valle Central, exacto. Entonces, al compararlo con el ADN de españoles y con la colaboración de la doctora Teresa Calzals, logramos observar que era la misma relación haplotípica. Y empezamos a observar o a tirar una hipótesis más allá. Y de ahí fue donde inscribimos los otros 2 proyectos aquí en la UCR, en las cuales era observar la relación o la vinculación que existía con las otras mutaciones, observar el mismo efecto y observar el origen de la G542X junto con el resto de Centroamérica, en un proyecto ya multilateral. Entonces ahí podíamos observar si realmente este efecto de G542X venía con Juan Vázquez de Coronado y su migración por el lado de Guanacaste y introduciéndose hacia el Valle Central, donde se dejaban mayor acumulación en un inicio durante el tiempo de la conquista, mayor concentración de genes en esa región y conforme la situación económica, política de nuestro país, empezaron a darse el efecto hacia el Valle Central. Significa, Manfred, que en términos de probabilidad, fibrosis quística es alta en Guanacaste y es alta en el Valle Central. En otras áreas geográficas del país no ocurre eso. Ok, tenemos dos... Considerando patrones demográficos y de migración que han tenido estas poblaciones, ¿verdad? Sí, tenemos 2 corrientes definidas claramente. Una que es la de G542X, en la cual es netamente la incidencia alta en el lado de Guanacaste y que están vinculadas con personas de origen guanacasteco y que se han venido para el Valle Central. Entonces, la incidencia de la enfermedad podríamos catalogarla muy común en el Valle Central, pero la incidencia muy alta de fibrosis a nivel de portadores asintomáticos sería muy alta a nivel de Guanacaste. La delta F508, que es la segunda mutación más común, la observamos que tiene un efecto migratorio del lado de Punta Arenas, pero se concentró muy en la región de Palmares, San Ramón, Naranjo y Sarchí. Esa región se concentró. ¿Cuál es la importancia del entorno ambiental en todo esto, Manfred? El entorno ambiental. Y le podríamos explicar a la comunidad de la importancia del proyecto de ustedes en términos de diagnóstico temprano, me imagino, de fibrosis quística, que tomaron una serie de medidas para mitigar o disminuir. Me imagino que todo va por ahí.
Sí, a pesar de que se tenga una visión de efectos migratorios, geográficos, etcétera, un punto interesante es el de prevención, el de diagnóstico temprano. Uno de los grandes esfuerzos que se realizan es en implementar una prueba a nivel de tamizaje neonatal, que el Hospital de Niños lo ha hecho. Eso le iba a preguntar, actualmente lo tenemos como una de las 25 pruebas de tamizaje neonatal. Ok, fibrosis quística se han realizado pruebas pilotos y se han realizado pruebas de diagnóstico de población de alta incidencia. Todavía no se ha involucrado el tamizaje como punto obligatorio. Dentro del tamizaje neonatal. Dentro del tamizaje neonatal. Sin embargo, esos son los esfuerzos que están haciendo el personal del Hospital de Niños dirigiendo hacia ese diagnóstico temprano por los mismos datos que se están dando. Ahí lo interrumpo. Ajá. Si una madre tiene sospechas y el médico también, ¿cómo se le hace este diagnóstico molecular? ¿Ustedes tienen ese venta de servicio, digamos, o es el tamizaje, el centro de tamizaje nacional? ¿Cómo podría ser esa madre o ese padre de familia para salir de la duda si realmente hay fibrosis quística o se trata de asma? Ok. El Hospital de Niños tiene un sistema de diagnóstico con fibrosis quística que está dirigido propiamente a los servicios pediátricos. Llamémoslo principalmente con neumología, con el servicio de neumología. Entonces es cuestión de ir al Hospital de Niños y ahí le hacen la pruebita confirmatoria, digamos. Sí, exacto. Sí, por medio de referencias, exacto. Nosotros nos hemos encargado de, por los mismos objetivos de nuestro proyecto, con población adulta. Nuestro objetivo en este momento es observar mutaciones más poco comunes y que están dando síntomas atípicos en fibrosis. ¿Qué quiere decir eso? Pancreatitis, infertilidad, bronquiectasias. Estamos vinculando más ese diagnóstico. ¿Con qué objetivo? Estamos observando qué está ocurriendo en población adulta con formas de fibrosis poco comunes o que se han vinculado más con un efecto ambiental o que con otros agentes, con virus, etc. Y nosotros sí le estamos brindando más a la población adulta, entonces ahí sí nos pueden contactar directamente. Excelente. Es de mi conocimiento, Manfred, que existe un proyecto planteado por ustedes para desarrollarse en Guatemala. Ya usted mencionó la importancia de hacer estudios centroamericanos. Cuéntenos rápidamente en los últimos segundos cómo va ese avance de la investigación con Guatemala. Ok, por medio del doctor Gabriel Silva, que es del Instituto de Genómica de Guatemala, estamos realizando la caracterización molecular a nivel de Guatemala. Entonces nos hemos dividido el objetivo de este proyecto en dos francos, Costa Rica hacia arriba y Guatemala hacia abajo. Claro. Entonces para lograr cubrir todo Centroamérica. Tener cobertura centroamericana. Ya tenemos contactos con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua y el objetivo es darle un mejor diagnóstico a los pacientes del área centroamericana y empezar a observar precisamente cómo está vinculada la población. Claro. A nivel de Guatemala estamos realizando el estudio y nos está saliendo contrario a Costa Rica. La G542X es poco común allá. Y hay otra que es más común. La Delta F508 es común, pero hay un fuerte hallazgo de mutaciones no típicas, exacto. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Manfred. Perfecto. Ese es un tema que vamos a dejar potencialmente para otro espacio de conciencia, para que de aquí a cierto tiempo usted nos cuente qué está pasando en Centroamérica. Muchísimas gracias, Manfred, por su tiempo. Gracias a todos y todas ustedes. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal 15.